Vamos a hallar ahora en un ejemplo matemático la elección del consumidor, la cesta de consumo que decide adquirir un consumidor pues, sujeto a un problema de decisión. ¿Cuál va a ser el óptimo? Bueno, cuando lo que va a hacer nuestro consumidor es elegir una de las cestas que está sobre la restricción presupuestaria, donde se gasta todo su dinero. ¿Y cuál de esas cestas? Pues siempre que le sea posible, pues una cesta donde la pendiente de la restricción sea la misma que la pendiente de la curva de indiferencia. Es decir, nuestro consumidor, siempre que le sea posible, pues buscará la máxima utilidad, siempre va a buscar la máxima utilidad posible entre todas las cestas que pueda adquirir, y si existe alguna cesta de consumo en la que él valore como el mercado cada uno de los bienes, pues esa será la cesta que elija. Por tanto, por lo general, para encontrar la cesta óptima lo que vamos a tener son dos condiciones. Por un lado, en la cesta óptima vamos a tener que la pendiente de la restricción presupuestaria es igual que la pendiente de la curva de indiferencia, es decir, que la relación marginal de sustitución es igual a P1 entre P2, relación marginal de sustitución pendiente de las curvas de indiferencia, P1 entre P2, pendiente de la restricción presupuestaria. Y que además esa cesta de consumo va a estar sobre la restricción presupuestaria, es decir, lo que me gasto en X1, P1 por X1, más lo que me gasto en X2, P2 por X2, será igual a la cantidad total de renta que tengo. Bueno, vamos a obtener esa cesta óptima con un ejemplo. Vamos a imaginar un consumidor que venga definido por una función de utilidad. En este ejemplo vamos a usar x1 elevado a un cuarto por x2 elevado a 3 cuartos. Y además tenemos que suponer pues, una renta que dispone de una cantidad de dinero y que los productos en el mercado tienen un determinado precio. Vamos a suponer una renta monetaria de 48 unidades monetarias, 48 euros. Y en el mercado el bien 1 se vende a 1 euro la unidad y el bien 2 se vende a 4 euros la unidad. ¿Cuál va a ser la cesta? ¿Cuántas unidades de X1 y de X2 va a adquirir el consumidor? Bueno, pues este es el problema del consumidor. Un consumidor definido por unas preferencias sujeto a una restricción, que no puede gastarse más de 48 euros en esos productos. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, lo que tenemos que hacer es construir este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. El sistema en el que la relación marginal de sustitución es igual a P1 entre P2 y la restricción presupuestaria. Son dos ecuaciones que, como veremos, tienen solamente dos incógnitas, que es la cantidad de unidades de bien 1, X1, y la cantidad de unidades de bien 2, X2. Para calcularlo, vamos a empezar obteniendo primero la relación marginal de sustitución, que la construimos a partir de la función de utilidad. La relación marginal de sustitución del bien 2 por el bien 1 será la utilidad marginal respecto del bien x partido por la utilidad marginal respecto del bien y, es decir, la derivada parcial de la función de utilidad respecto del bien 1 partido por la derivada parcial de la función de utilidad respecto del bien 2. Si usamos la expresión de la función de utilidad que tenemos en nuestro ejemplo, x1 elevado a un cuarto por x2 elevado a 3 cuartos, ¿cuánto es la derivada parcial de la función de utilidad respecto de x1? Bueno, pues el exponente de x1 pasa multiplicando un cuarto por x1 elevado al exponente menos 1. Un cuarto menos 1 es menos 3 cuartos. Por x2 sin derivar. x2 elevado a 3 cuartos. Lo que tenéis arriba es la derivada parcial de la función de utilidad respecto de x1. Y abajo tenemos la derivada parcial de la función de utilidad respecto de x2. x1 elevado a un cuarto se queda igual, como estamos derivando respecto de x2, pues el exponente de x2, que es 3 cuartos, pasa multiplicando, y como exponente de x2 queda 3 cuartos menos 1, que es menos un cuarto. Si esto lo simplificamos, hacéis unas operaciones algebraicas que consisten en los exponentes que tenemos con signo negativo los pasamos abajo, los exponentes los de arriba y el exponente con signo negativo de abajo lo pasamos arriba, y simplificamos la expresión, nos queda que la relación marginal de sustitución del bien 2 por el bien 1 es 1 por x2 entre 3 por x1, que podemos quitar el 1 si queremos de ahí sin ningún problema. Esa es la relación marginal de sustitución. Esa es la tasa a la que el individuo en cada cesta de consumo está dispuesto a sustituir una unidad de bien 1 por unidades de bien 2. Bueno, pues para hallar la cesta óptima tenemos que sustituir en el sistema de ecuaciones la relación marginal de sustitución. 1 por x2 entre 3 por x1 será igual al cociente de precios. El precio del bien 1 era 1, el precio del bien 2 era 4, y abajo la restricción presupuestaria pues la sustituimos los valores, la renta del consumidor, m igual a 48, el precio del bien 1, 1, el precio del bien 2,
4. Y como vemos tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son x1 y x2. Tenemos que resolver el sistema. x1 y x2, el número de unidades de bien 1 y el número de unidades de bien 2. ¿Cómo podemos sustituir este sistema? Bueno, pues paso a paso, si queréis. La ecuación de arriba quitamos los cocientes, el 4 pasa multiplicando a un lado, el 3x1 pasa multiplicando al otro. Despejamos x1 en las dos ecuaciones, ¿no? Es una forma de despejar sencilla y lo que vamos a hacer pues igualar esas dos ecuaciones. Tenemos que x1 es igual a 4 tercios por x2 y que x1 es igual a 48 menos 4x2, pues igualamos. 4 tercios de x2 igual a 48 menos 4x2. De ahí si esa ecuación pues la tenemos arriba, si la simplificáis queda 16 por x2 igual a 144. Y la combinamos con otra de las otras ecuaciones para resolver. Esto es simplemente resolver un sistema de ecuaciones por el método de igualación. Y nos quedan los valores de x1 y de x2. Pues si lo resolvéis nos queda que x2 es igual a 9, 144 entre 16 es 9, y x1 pues es igual a 12. 4 tercios por 9 igual a 12. Es decir, nuestro consumidor adquirirá una cesta de consumo compuesta por 12 unidades del bien x1 y 9 unidades de bien x2. Un consumidor con las preferencias que hemos definido, con esa curva de utilidad, con esa función de utilidad, que tuviera 48 euros para gastar en bien 1 que vale 1 euro cada unidad y en bien 2 que vale 4 euros cada unidad, compraría exactamente 12 unidades de bien 1 y 9 unidades de bien 2. ¿Cuánta utilidad conseguiría con esta compra? Bueno, pues podemos ver la utilidad que le reporta esta cesta de consumo. 12 unidades de bien 1 y 9 unidades de bien 2. ¿Cómo lo hacemos? Pues sustituimos el 12 y el 9 en la función de utilidad, pues para ver el nivel de utilidad que obtiene. La utilidad de la cesta 12 en 9 será 12, que es x1 elevado a un cuarto, por 9, que es x2 elevado a 3 cuartos. Y bueno, pues es 9,6711. ¿No? Pues si utilizáis la calculadora veréis que ese es el valor. Bueno, eso quiere decir que en la cesta óptima está sobre la curva de indiferencia de nivel 9,6711. Esa es la utilidad que consigue nuestro individuo con la cesta que ha adquirido.